Hola, yo soy Luz y el día de hoy vamos a hablar sobre distopías. Empecemos. Para hablar sobre una distopía, primero debemos entender qué es una distopía, y para ello hay que entender primero qué es una utopía, que es totalmente lo contrario, y es de donde nace este término. Utopía es una palabra que fue utilizada por primera vez por Tomás Moro en su libro Utopía, y en este se plasma una sociedad ideal imaginaria. Es decir, plasma lo mejor que le podría pasar a la humanidad, que es lo contrario de una distopía. Por ello, el término distopía es todo lo contrario a la utopía. Es decir, narra lo peor que le podría pasar a la humanidad. El fin de ambas es hacer una crítica social para que así las personas tomen conciencia de su realidad y hagan todo lo posible para no llegar a esto. O por el contrario, en el caso de una utopía, para llegar a ellas. El problema con las utopías es que para que esta sociedad sea utópica, es decir, sea lo mejor posible, no debe cambiar nada. Y eso hace que estas utopías no sean trascendentes, pues nuestros tiempos cambian constantemente, por lo que el lector no se identifica con estas historias. En una utopía, la sociedad es totalmente igualitaria, hay muchos valores, es justa y democrática. En cambio, en una distopía se extiende lo que es el gobierno totalitario, sin libertad de expresión y tampoco la libertad de oponerse a estas normas. Por ello, en cuanto a hacer esta crítica social, han tenido mucho más éxito, pues te narran las consecuencias y te narran lo peor que puede pasar, haciendo que uno tome más conciencia sobre las problemáticas que existen actualmente y cómo estas podrían avanzar, haciendo que la humanidad se suma en un caos total. En este video les voy a hablar sobre algunas que son bastante conocidas, pero otras que no tanto, pero que aún así son muy buenas. Una de las distopías literarias más reconocidas y que también se considera que es una de las mejores es 1984 de George Orwell. 1984 de George Orwell, publicada en el año 1949, pero escrita entre 1947 y 1948. Pertenece al género ciencia ficción. Esta obra en un principio se iba a llamar El último hombre en Europa, pero los editores decidieron que este era un título mucho más controversial, ya que es el resultado de cambiar los últimos 2 dígitos del año en el que se escribió. Esta obra se sitúa en Londres, donde Winston Smith es un funcionario del Ministerio de la Verdad, quien se dedica a reescribir documentos históricos a favor del partido, es decir, del gobierno. En esta sociedad hay una cámara de vigilancia en cada calle, vigilando a cada individuo. Tanto así que incluso considerar, es decir, tan solo pensar en rebelarse contra este sistema, es considerado traición y es castigado por la ley. En este libro se plantea la idea del gran hermano. Este término ha trascendido las páginas del libro, pues se ha convertido en una palabra que utilizamos para referirnos a ciertos rasgos de una sociedad o un estado de gobierno que no respeta la privacidad de sus ciudadanos y que vigila a todos y cada uno de ellos. Después del fenómeno literario de 1984, surgieron muchas otras más distopías, pero esta no es la primera, de hecho hubo muchas más antes. Pero hay una relativamente reciente, pues es del 2008, Pequeño Hermano, por Cory Doctorow, publicada en el 2008. Nuestro protagonista es Marcus, de 17 años, también conocido como Winston, lo que hace referencia a 1984 en cuanto al nombre del protagonista. Él junto a sus 3 amigos se escapan un día de la escuela para jugar un juego de realidad virtual. Lo que no saben es que posteriormente se encuentran en el lugar incorrecto en el tiempo incorrecto, pues ha habido un ataque terrorista y el Departamento de Seguridad Nacional detiene a Marcus y sus 3 amigos como sospechosos. Eventualmente, cuando nuestro protagonista sale, se da cuenta de que ahora vive en un estado policial y todos los ciudadanos son catalogados como potencialmente terroristas.
Por ello, junto a otros jóvenes, iniciará una especie de movimiento para rebelarse contra este estado policial. Además, algo curioso de este libro es que el autor lo tiene de forma gratuita en la página de así que puedes descargarlo en diferentes tipos de formato. Además, muchas de las técnicas hackers plasmadas en este libro son reales. La Anilandia es una novela satírica de 1884 escrita por Edwin Abbott bajo el seudónimo de A. Square. Anilandia es un mundo de 2 dimensiones. Los habitantes de este mundo son dominados por una élite superior que no permite ni siquiera el nombramiento de una tercera dimensión. En esta sociedad, las mujeres representan el escalón más bajo, pues son representadas como líneas. El escalón superior a este lo componen los triángulos, quienes, dependiendo de si son isósceles, equiláteros u otro, van a ser ratas de laboratorio, soldados, comerciantes u otros. El protagonista es un cuadrado. La novela hace una crítica a la sociedad y al modelo de gobierno que rige Inglaterra en el siglo XIX. En la mayoría de estas distopías el problema es su gobierno, el que es opresor, totalitario, antidemocrático y muchas otras cosas, pero no en todas las historias. No tengo boca y debo gritar, del autor Harlan Ellison. Publicado en 1967, perteneciente al género de ciencia ficción, la premisa de este libro gira en torno a una computadora militar que se rebela. Es decir, un día se hace consciente de sí misma y se rebela contra los seres humanos, exterminándolos a todos excepto a 5, 4 hombres y una mujer, torturándolos en extremos. Además, los dota de vida inmortal, lo que hace imposible que puedan suicidarse y terminar con su sufrimiento, y los mantiene presos en un búnker. Todo esto para vengarse por su creación. Este argumento se les hará muy familiar, pues también es la premisa de Terminator con la máquina Skynet. Por ello, el autor demandó a los productores de esta saga cinematográfica para que pusieran los créditos de él y su obra en cada una de las películas que la componen. El hombre en el castillo, publicado en 1962 por el autor Philip Dick. En esta historia nos encontramos en un mundo alternativo en el que Alemania, Italia, Japón y sus aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, por lo que en el libro se relatan las historias de varias personas en el año 1962 quienes viven en Estados Unidos y son controlados tanto por japoneses como por alemanes. Son varias historias que se entrecruzan y nos muestran la realidad de este mundo alterno. Me acabo de dar cuenta al editar que parte del video no se terminó de grabar. Nos quedan hablar de muchas más distopías, pero eso lo dejaremos para un siguiente video. Coméntame qué distopía no mencioné y cuáles son tus favoritas. Nos vemos en un próximo video. Adiós.